Imagina un libro de contabilidad ordinario. O sea, una libreta de cubierta de cuero negro, con las esquinas desgastadas y las hojas manchadas de grasa por el uso constante. Ajá, el típico libro de registros. Exacto. Normalmente, al abrir algo así, esperarías ver columnas sumando costales de trigo, onzas de oro o tal vez metros de tela. Pero en este libro, lo que se suma y se resta son seres humanos. ¡Qué fuerte! Sí, las columnas cruzan nombres, estaturas, complexiones y colores de piel, como si se tratara literalmente de un inventario de ganado. Y el hombre que sostiene la pluma no anota estas cosas con malicia visible ni con rabia. Lo hace con la frialdad absoluta de un burócrata. Esa es la premisa que establece el tono de todo lo que vamos a explorar hoy. Totalmente de acuerdo. Porque, a ver, el horror no siempre viene acompañado de gritos. Muchas veces viene en forma de una caligrafía impecable. Es una imagen escalofriante. Y bueno, esa es la puerta de entrada a los intensos capítulos de Ébano y Marfil de la autora Némesis Daniel. Hoy damos la bienvenida a nuestra audiencia a esta inmersión profunda en la hacienda Los Jazmines. Que es básicamente un microcosmos brutal, ¿no? Sí, un microcosmos de esclavitud, eugenesia y control absoluto administrado por este personaje tan oscuro, el amo, don Federico. Así es. Y nuestra misión, el objetivo de este análisis es desentrañar cómo funciona esta compleja ingeniería física y psicológica, un sistema diseñado para deshumanizar por completo a las personas. Y al mismo tiempo descubrir cómo logran resistir. Exactamente. Entender cómo, contra todo pronóstico, el espíritu humano y los lazos familiares logran encontrar grietas en la más absoluta oscuridad. Ok, vamos a desempacar esto con calma, porque hay mucha tela de dónde cortar. Demasiada. Empecemos por la base de esta maquinaria que mencionamos, el famoso Libro de las Uniones. ¿Qué es el pilar estructural de los jazmines? O sea, para don Federico, caminar por el patio de su hacienda no es ver a una comunidad, ni siquiera individuos. Él ve piezas de un engranaje. Fichas en un tablero. Tal cual. En el texto hay un momento clave donde él se detiene frente a Emma. Ella es una esclava negra, descrita como dócil, con un talento particular para moldear arcilla. Y luego, Federico hace llamar a Enzo. ¿Que es un esclavo blanco? Exacto, un hombre blanco, alto, que trabaja en las minas. Federico simplemente abre su libreta de cuero negro y traza una línea gruesa uniendo el nombre de Emma con el de Enzo. Es que es escalofriante porque al leerlo me dio la impresión de estar viendo, no sé, un algoritmo corporativo o una hoja de cálculo moderna de optimización, pero aplicada a la biología humana. O sea, Federico decide cruzar a los que considera fuertes con las fuertes, a los dóciles con las dóciles. Aplica una lógica puramente industrial a la reproducción. Y cuando los envía a la Choza 4, no les está dando un espacio para formar un hogar. Para nada. El objetivo explícito es crear la herramienta perfecta para la hacienda. Lo fascinante aquí es cómo esta burocracia actúa como un escudo psicológico para el opresor. Claro, lo desensibiliza. Exactamente. Al reducir a Emma y a Enzo a meras cifras y características físicas en un papel, Federico logra desinfectar la crueldad de sus actos. Él no se ve a sí mismo como un monstruo que fuerza a dos personas. Él se ve como un administrador eficiente de recursos. Pero espera, porque hay algo que me genera mucho ruido en esta ecuación inicial. A ver, dime. Enzo es descrito como un hombre blanco con ojos color miel. En el contexto histórico de la obra, ¿no debería tener él algún tipo de privilegio o estatus superior al de los demás esclavos? ¿Por qué está sometido a la misma brutalidad en esa choza de barro? Es una observación clave. Y sí, parece una contradicción hasta que analizas la naturaleza de su cautiverio. Enzo fue vendido para pagar deudas. Ah, la esclavitud por deudas. Exacto. Esto ilustra un punto fundamental sobre la ambición inicial de don Federico. En esa primera etapa de la hacienda, el color de la piel no importaba tanto como la capacidad de producción. O el estatus legal, supongo. Sí, la esclavitud por deuda funcionaba como una fuerza niveladora en el fondo de la pirámide. Para el capital de Federico, un minero fuerte es un minero fuerte, independientemente de su raza. La raza y la estética jugarían un papel maquiavélico más adelante. Que ya llegaremos a eso. Sí, pero en este punto, la utilidad bruta es el único dios de Federico. Lo cual nos deja con un escenario que parece una bomba de tiempo.
tienes a dos absolutos extraños, con orígenes y trayectorias completamente distintas, obligados a encerrarse en una choza diminuta de barro y paja. Y la condición implícita es que si no producen descendencia, enfrentarán castigos severos o la muerte. Es una presión inimaginable. Yo me pregunto, ¿cómo logran sobrevivir dos personas bajo ese nivel de presión psicológica y terror sin destruirse mutuamente? O sea, ¿cómo pasas esa primera noche sin que todo ese resentimiento se desvíe hacia la única otra persona que tienes enfrente? Bueno, el instinto de conservación es sumamente poderoso. Al principio el texto deja muy claro que no hay ningún tipo de romance. Cero. Lo que hay es un terror compartido. Son, digamos, metafóricamente, dos sobrevivientes de un naufragio aferrándose a la misma tabla en medio del océano. Pero sobrevivir requiere adaptación rápida. Claro, necesitan cooperar. Empiezan a interactuar desde la necesidad básica de hacer su encierro mínimamente soportable. Enzo, usando sus habilidades, asegura las tablas de la choza para que no entre el viento helado. Y Emma usa sus manos de alfarera para limpiar y acomodar la tierra del suelo. Y es justo en esos pequeños actos logísticos donde empieza a filtrarse la humanidad. Así es. Hay una escena que me pareció preciosa dentro de todo el horror. Enzo, trabajando en la oscuridad llena de hollín de la mina, encuentra un trozo de cuarzo. Ah, sí, esa parte es bellísima. Y en lugar de ignorarlo, lo esconde y se lo regala a Emma. Es literalmente un pedazo de luz en su realidad. Luego vemos que comparten un panal de miel silvestre. Son detalles ínfimos, pero representan un afecto que no estaba calculado en la libreta negra del amo. Si conectamos esto con el panorama general de cómo operan los sistemas totalitarios a lo largo de la historia, podemos entender por qué esos pequeños detalles son tan, pero tan peligrosos. Se vuelven una amenaza. Totalmente. Federico es un observador agudo. Nota esta creciente conexión entre ellos y le identifica casi inmediatamente como una falla en su maquinaria. El afecto es el enemigo número uno del control absoluto. Porque te da algo que perder. Y porque el amor genera empatía profunda. La empatía se convierte en solidaridad, y la solidaridad es la semilla indispensable para cualquier rebelión. Si Emma y Enzo empiezan a amarse, tendrán algo por lo que luchar, y en consecuencia empezarán a perderle el miedo al amo. Y lo que hace Federico para neutralizar esto es una perversidad brutal. Decide envenenar ese afecto desde la raíz. Manda a sus capataces a emboscar a Enzo justo cuando sale exhausto de su turno en la mina. Una emboscada cobarde, además. Totalmente. Lo someten, le abren la boca a la fuerza y le vierten aguardiente rancio. Le queman la garganta y le nublan el juicio por completo, convirtiéndolo en un hombre violento y sin control. Y luego lo arrojan dentro de la choza 4. Es una pesadilla. El contraste salvaje. Pasamos del regalo del cuarzo brillante a una agresión inducida por el alcohol. Federico utiliza el traula para apagar cualquier luz que él mismo no haya encendido. Es una estrategia clásica de fragmentación sociológica. Lo que el amo busca es que la intimidad se convierta en una zona de guerra. Que se destrocen desde adentro. Así es. Al forzar el contacto físico a través de una violencia inducida químicamente, Federico intenta que se odien. Su objetivo es que Emma vea a Enzo como su verdugo directo, rompiendo así cualquier posibilidad de alianza. Y que no vean a Federico como el culpable. Exacto. Sin embargo, este es el momento donde la narrativa da un giro fundamental. La estrategia de Federico fracasa por un detalle psicológico que no anticipó. Exacto, porque Emma logra ver a través del truco. Sí, ella es increíblemente perspicaz. Después de la agresión, cuando Enzo recobra la sobriedad, los guardias lo someten a un castigo de hielo en el lago. Él regresa a la choza temblando, llorando de culpa y de vergüenza por lo que fue obligado a hacer. Está destrozado psicológicamente. Y Emma, en lugar de rechazarlo, lo mira y comprende la arquitectura de su opresión. O sea, se da cuenta de que Enzo no es el enemigo, es solo otra herramienta manipulada. Comprende que ambos fueron violentados por la misma mano invisible. Y entiende que odiar a Enzo sería darle la victoria a Federico. Exactamente. Esa claridad mental de Emma es, sin duda, uno de los actos de resistencia psicológica más profundos de toda la obra. En medio del trauma, ella decide redirigir su rabia hacia donde pertenece, que es la casa grande. Hacia el verdadero opresor. Al recoger los pedazos de su relación y decidir perdonar y seguir adelante juntos, sabotean activamente el plan de fragmentación de Federico.
forjan una familia, un frente unido, a pesar de que cada embarazo que logran sigue siendo una nueva concesión forzada a la libreta del amo. Y vaya que la libreta cobra su factura. Con los años, nacen los niños en la choza 4. Juana, Carmen, los mellizos Mateo y Lucas. Y finalmente José. Sí, y revisando los apuntes del texto, aquí es donde se pone realmente interesante, pero también sumamente oscuro. Hay un patrón inamovible en la hacienda, y es que la infancia tiene una fecha de caducidad exacta. Sí, los 6 años. A los 6 años, la niñez termina abruptamente. O sea, Juana es enviada al galpón de los telares, que es un lugar ensordecedor donde el hilo le hace sangrar los dedos. Carmen es obligada a cargar rollos de lino pesadísimos. Y luego están los mellizos, que son enviados a arrancar maleza en la tierra congelada. Es lo que podríamos llamar el concepto de la cosecha de la inocencia. En la economía de los jazmines, a los 6 años, un ser humano deja de ser considerado una carga. Y pasa a ser un activo. Tiene que convertirse en un activo que justifique su ración diaria de comida. Es un sistema horrendo, diseñado para atrofiar el desarrollo emocional e intelectual, permitiendo únicamente el desarrollo de la fuerza muscular y la obediencia motriz. Pero hay algo en esto que de verdad me vuela la cabeza y me cuesta mucho procesar, y es el papel de los padres. Es la parte más dura, quizá. Sabemos que Enzo y Emma aman profundamente a sus hijos, pero son ellos mismos quienes les arrancan esa inocencia la noche antes de su 6º cumpleaños. Hay un diálogo donde Enzo les habla a los mellizos, que son unos niños pequeños, y les dice con una frialdad tremenda que si les sangran las manos no deben llorar bajo ninguna circunstancia, que deben ser herramientas silenciosas. Es desgarrador. A simple vista, parece que Enzo está haciendo el trabajo sucio de Federico, quebrando su espíritu antes de que salgan al campo. ¿Cómo explicamos esta aparente crueldad por parte de un padre amoroso? Parece una contradicción terrible, ¿verdad? Pero es la paradoja del trauma intergeneracional en contextos de esclavitud profunda. En un sistema donde la opresión es total, los instintos normales de protección materna y paterna tienen que retorcerse para ser efectivos. Tienen que adaptarse a la brutalidad. Exacto. Enzo no está siendo frío por falta de amor. Al contrario, está intentando desesperadamente mantener a sus hijos vivos. Si los mellizos muestran debilidad, si lloran ante el capataz, serán castigados con una brutalidad impensable. Que es lo que tristemente termina pasándole a su hijo José. Justamente. José falla en su trabajo en los establos, es azotado sin piedad y vendido lejos en cadenas. ¡Wow! Claro, o sea que los padres tienen que convertirse, por así decirlo, en el primer verdugo psicológico. Exactamente. Tienen que asustar a los niños en la seguridad relativa de la choza para que ese terror los mantenga paralizados y obedientes cuando estén frente al látigo real al día siguiente. Es fortísimo. En ese contexto de aislamiento y violencia, endurecer a un niño no es un acto de abuso, sino el acto más extremo y doloroso de amor protector que un padre puede ofrecer. Es una definición de supervivencia que pone los pelos de punta. Y bueno, la visión retorcida de Federico no se estanca ahí. Pasan los años, su riqueza crece de manera obscena, y su ambición muta. Ya no le basta con lo básico. Para nada. Ya no le basta con tener obreros que produzcan. Ahora empieza a desear lo que él define como lujo. Toma a Jacinta, la hija menor de Emma y Enzo, que nació con piel muy clara y ojos color miel, y la saca del campo para mandarla a servir a la casa grande. Ya no quiere que el sol arruine su piel. Exacto. Y el nivel de excentricidad llega al punto en que Federico empieza a comprar esclavos blancos en el mercado, como un hombre de ojos grises llamado Estanislao, y los encierra en un sector especial que llama la Unidad 9B. Esto plantea una pregunta importante sobre la evolución de las tácticas de opresión. Porque lo que Federico inicia es algo que solo puede describirse como un proyecto de eugenesia estética. Buscar características muy específicas. Sí. Su objetivo es crear una camada de marfil. Él quiere esclavos que tengan la apariencia física de la aristocracia europea, pero que estén completamente sometidos, para que les sirvan la cena con guantes blancos. Es de una perversidad muy refinada. Y a través de su libro cruza a Jacinta con Estanislao. De esa unión nace Esmeralda, una niña de piel translúcida y ojos verdes, a quien Federico corona como la joya visual de la hacienda.
Pero en esa misma familia hay un contraste cruel. Claro, porque en esa misma línea de sangre nace Dante, que hereda la piel morena de sus abuelos, y Federico lo rechaza con asco inmediato, enviándolo a los trabajos más duros. A ver, pero a nivel de negocio bruto, de la eficiencia de la que hablábamos al principio, esto parece un gasto de energía y dinero ridículo. ¿Comprar gente por el color de sus ojos solo para tenerlos de adorno? ¿Por qué un administrador tan calculador se desviaría hacia esto? Es que no es solo vanidad. Es una herramienta de control sociológico muy avanzado. ¿Cómo así? Federico está creando jerarquías artificiales dentro del mismo grupo de cautivos. Separa físicamente la casa grande del campo. Al darle a Jacinta y a los suyos una vivienda de adobe sólido en la 9B, raciones de comida ligeramente mejores y un trabajo bajo techo. Les está dando estatus. Les está dando estatus y les está dando algo que perder. La vieja táctica de divide y vencerás. Precisamente. Cuando un grupo oprimido recibe un privilegio minúsculo en comparación con la libertad real, el miedo a perder ese privilegio los paraliza. Se aferran a esas migajas. Se vuelven menos propensos a arriesgarlo uniéndose a los que están sufriendo en la base, en las minas o en las huertas. Federico utiliza la estética, la pigmentación y las condiciones de trabajo para construir muros invisibles de desconfianza entre hermanos. Y es fascinante ver cómo los personajes reaccionan a esto. En la historia, Jacinta, por ejemplo, es súper consciente de esta trampa. Ella no se deja engañar. Para nada. Ella aprende a volverse prácticamente invisible entre los fogones de la cocina de la casa grande. Entiende que su belleza y su posición no son una bendición, sino una diana en su espalda que la mantiene bajo la lupa constante del amo. Es una sobreviviente muy astuta. Sí, pero lo que me parece el punto más luminoso de toda esta narrativa es cómo la familia de Emma y Enzo logra desafiar esa división impuesta. Los domingos por la tarde, Federico les permite unas horas de reunión. El único respiro. Y en esa diminuta choza de barro se junta toda la descendencia. Tienes al estirpe de piel oscura y manos endurecidas por la tierra, sentados codo a codo con la palidez y los ojos claros de Esmeralda y los de la unidad 9B. Es una imagen poderosísima. Forman un mosaico visual que destruye por completo la jerarquía racial que Federico intentó imponer. En ese momento, se reconocen unidos por la misma sangre y el mismo trauma. Y eso es una deconstrucción en tiempo real de la narrativa del poder. O sea, en ese espacio tan reducido de los domingos, la identidad de estas personas no la dicta la libreta de don Federico. Queda anulada. Totalmente. La dictan la memoria compartida y el parentesco innegable. Ahora, me imagino que un estratega tan perverso como Federico no permitiría estas reuniones dominicales por un repentino ataque de bondad. No. Revisando cómo opera, ¿cuál era la trampa detrás de estos supuestos días libres o regalos? Nunca hay regalos reales. Porque en un momento le da a Emma un mes entero de descanso tras un parto de mellizos que casi le cuesta la vida. Bueno, nada en los jazmines es gratuito. Para Federico, el terror constante e ininterrumpido tiene un problema práctico, y es que rompe la herramienta. Los quiebra físicamente. Esos regalos, el mes de recuperación, las reuniones de los domingos, son válvulas de escape calculadas milimétricamente. Están diseñadas para aliviar la presión justo antes de que el espíritu o el cuerpo del cautivo colapse por completo. Es como soltar un poco la cuerda para no asfixiarlos del todo. Y, lo que es peor, cada clemencia está condicionada a una obediencia abyecta. Claro. O sea, te doy el domingo, pero si cometes un error el martes te quito a tu familia. Exacto. Y vemos que el ciclo de la Choza 4 se repite calcado con la siguiente generación. Juana y Carmen, las hijas mayores, son forzadas a unirse a otros hombres, Casimiro y Mauro. Repitiendo la pesadilla de sus padres. Y la violencia es tan cíclica que cuando el embarazo de Carmen se retrasa, los capataces repiten la misma táctica que usaron con Enzo. Embriagan a Mauro a la fuerza para que abuse de ella y acelere el proceso. La maquinaria de Federico exige expansión, creando nuevas chozas que son réplicas exactas del trauma original. El sistema se retroalimenta, pero todo sistema perfecto de control eventualmente se encuentra con una anomalía. Un error en la Matrix. Sí, un elemento que se niega a encajar en la hoja de cálculo. Y en esta historia, esa anomalía es el regreso del fantasma. José. El niño que falló en los establos y fue vendido. Él mismo.
Años después, regresa a la hacienda. Lo traen encadenado junto a un nuevo grupo de esclavos comprados. Físicamente, está irreconocible. Su cuerpo está marcado por años de castigos. Es un mapa de cicatrices. Ha sufrido horrores. Pero hay un detalle crucial. A diferencia de los demás, que caminan con la mirada baja, José tiene una mirada de pura y absoluta rebeldía. No ha sido domado. Y Federico lo nota de inmediato. Y la tensión escala rapidísimo. Lo amarra al poste de castigo, lo tortura físicamente día tras día. Pero cuando ve que el dolor físico no le quiebra el espíritu, Federico lanza la orden más sádica de toda la novela. Que es la peor tortura de todas. Le prohíbe terminantemente a toda la familia de Emma y Enzo acercarse a José. No pueden hablarle, no pueden darle agua, no pueden ni siquiera mirarlo mientras está encadenado a la intemperie. Si rompen esta regla, Federico les quitará sus domingos juntos para siempre. Es un chantaje emocional absoluto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si lo pensamos bien, ¿cuál es el verdadero objetivo de esta orden tan específica? Representa la evolución final del absolutismo de Federico. Él entiende rápidamente que el látigo ya perdió su poder sobre José. Ya no le duele de la misma forma. Su cuerpo puede ser destruido, pero su espíritu es impenetrable. Al quedarse sin herramientas físicas, Federico decide atacar el eslabón psicológico más vulnerable de toda la red, que es el amor familiar. Es lo que el texto insinúa como el cariño con cadenas. Fíjate que Federico no solo está castigando a José. No, castiga a todos. Está usando el amor que Emma y Enzo sienten por sus hijos como el arma misma de su tortura. Saber que tu hijo está engrillado afuera de tu puerta, escuchar su respiración entrecortada o sus quejidos por la noche, Es enloquecedor. y tener que morderte los labios y quedarte adentro de la choza para no condenar al resto de tus hijos y nietos, es una tortura psicológica que francamente supera cualquier castigo físico. Y agregando a ese punto, lo que Federico logra con esta regla es el santo grial de los regímenes totalitarios. ¿Cuáles? Hacer que los oprimidos se vigilen y se censuren a sí mismos. Claro. Emma y Enzo se ven obligados a convertirse en sus propios capataces. El terror a perder los pocos lazos que sí tienen dentro de la hacienda supera el impulso natural de correr a socorrer al hijo que está agonizando afuera. ¡Qué dilema tan espantoso! Además, Federico usa la narrativa como un puñal. Fíjate en esto. Se acerca a José y le susurra que su familia está reunida riendo mientras él sangra solo. ¡Qué monstruo! Luego va con la familia y les dice que José sigue sufriendo por su propio orgullo terco. Usa la manipulación emocional para intentar quebrar desde adentro lo que la violencia física no pudo romper por fuera. Es un análisis durísimo de digerir. Para quienes nos escuchan y decidan adentrarse en las páginas de Los Jazmines, no se trata solo de leer un relato histórico o de ficción sobre la esclavitud. Es mucho más que eso. Es una maestría en comprender las arquitecturas de la opresión. Cómo un sistema burocratizado puede intentar cuantificar al ser humano, clasificarlo en columnas según su utilidad o su estética, y exprimir su dolor para generar capital, tratando de despojarlo de la última gota de voluntad propia. Pero, y esto es crucial notarlo, a pesar de lo sombrío del texto, el mensaje subyacente es un testimonio de los límites del poder absoluto. Afortunadamente hay límites. Sí, porque la maquinaria de don Federico estaba diseñada a la perfección en papel. Tenía la fuerza, la logística y las tácticas psicológicas, pero siempre hubo una falla estructural en su diseño. ¿Cuál dirías que es la principal? El afecto genuino, la memoria intergeneracional y esa solidaridad silenciosa que nacía en la oscuridad de la choza. Esas son variables que por más que quieras no se pueden tabular ni contener. Exactamente. Y ahí reside la inmensa, aunque silenciosa victoria de la Choza 4. Atravesaron el veneno, la violencia inducida, el agotamiento físico, la venta de sus hijos y la eugenesia. Y a pesar de todo eso, Enzo y Emma lograron forjar una estirpe que se mantuvo unida. Criaron un linaje que era un mosaico de colores y dolores, pero que compartía un sentido de pertenencia irrompible. esa es su verdadera fuerza. La mente y el corazón de esa familia se mantuvieron fuera del alcance del amo, aunque sus cuerpos estuvieran atrapados. Esa es, sin duda, la lección que perdura al cerrar el libro. Nos demuestra que cuando todo el ecosistema está diseñado para obligarte a ser un engranaje frío y aislado, Sí.
El simple hecho de guardar un pedazo de cuarzo en el bolsillo o de compartir una mirada de reconocimiento los domingos se convierte en un acto monumental de sabotaje contra todo el sistema. Es una reflexión espectacular. Empezamos hoy hablando de la libreta de contabilidad, de esa lógica industrial aplicada a las personas, pero todo este recorrido nos deja pensando en algo mucho más cercano a nuestra realidad. Así es. Si las tácticas de dividir para vencer, usando jerarquías artificiales, privilegios minúsculos y sembrando la desconfianza, fallaron en quebrar el núcleo de la familia en los jazmines, vale la pena preguntarnos algo. ¿El qué? ¿Dónde más estamos viendo hoy en día? ¿En nuestro propio entorno o en las estructuras de nuestra sociedad moderna, que se aplique esa misma táctica de fragmentación para evitar que las personas se unan? A veces, el algoritmo moderno puede ser tan frío como la libreta de cuero de don Federico. Pero la resistencia, como vimos hoy en este recorrido, siempre empieza al reconocer que el otro, el que está a nuestro lado, no es nuestro enemigo.